En línea, invitado especial. Bueno, continuamos aquí en línea, ya tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado Aníbal Piña, escritor, y está aquí con nosotros porque vamos a hablar de un tema y de la puesta en circulación de su libro en el día de hoy. Bienvenido en línea. Giovanni Almanzar, muchas gracias por darnos la oportunidad. Tony de León, mi hermano, mi compañero de toda la vida. Gracias. Odalis Fernández, quien ha hecho una introducción ahí magistral del tema que queremos nosotros conversar. Y es que precisamente este viernes 31 tenemos la puesta en circulación de nuestro libro Confesiones de un político estoico. Eso va a ser en la Universidad del Caribe a las 5:30 de la tarde en el salón del cuarto piso de dicha universidad. De manera que aprovechamos la ocasión para invitarlos a ustedes y a todo el pueblo dominicano que nos acompañe en este evento que promete ser una propuesta muy interesante, innovadora, con un tema que en definitiva puede agregar valor a toda la actividad política, social, económica, religiosa de la República Dominicana. Bueno, Aníbal, realmente queremos de entrada felicitarte porque realmente eres una persona joven que ha trillado un gran camino, al igual que tú. Te conozco, ¿verdad? Porque nacimos en el mismo lugar, nos criamos juntos y venimos trillando ese camino. Y yo quiero preguntarte, Aníbal, ¿te has remontado prácticamente digamos que al tercer siglo antes de Jesucristo, a buscar una palabra como para traerla acá ahora, estoico, partiendo de lo que es la filosofía de ese entonces, ¿verdad? Y yo te pregunto, Aníbal, ¿qué te hace retrotraer ese término al ámbito político actual a tan distancia? Muy importante la pregunta. Primeramente, filosofía, ¿qué quiere decir? Amor al conocimiento. Entonces, a partir de ese momento ya tú tienes en sí un reto. Si tú tienes esa virtud, si tú tienes esa condición de tener el conocimiento para finalizar en sabiduría, pues entonces ya tú tienes mejor uso de la razón. Y cuando tú usas la razón, pues en definitiva tú vas a tener un mayor nivel de conciencia para tomar las mejores decisiones. Y tú dices, bueno, ¿por cuál de las filosofías me puedo inclinar? Y me puse a analizar algunos elementos desde 300 años antes de Cristo, como usted bien explicaba, y he coincidido en un porcentaje bien amplio en que el estoicismo como tal es lo que más me representa. ¿Y por qué? ¿Qué busca el estoicismo? Pues precisamente el equilibrio emocional. Cuando tú tienes que mantener ese equilibrio entre la mente tuya, entre tu ser, con lo que es la naturaleza. Y al final, tú con gratitud, pues entonces alcanzar la felicidad, alcanzar esa tranquilidad interna que te va a permitir ser feliz y en definitiva pues ser un mejor ciudadano y en definitiva ser un mejor político por igual, porque de repente tú dices, bueno, si hoy en día el que no tiene los recursos simple y llanamente pues no ocupa muchos espacios, y es verdad. Ahora, ¿qué tiempo te van a durar esos recursos? ¿Qué te garantiza esos recursos? La salud te garantiza que cuando tú vayas a ser juzgado por la historia, te pongan en un lugar importante. ¿Esos recursos te van a garantizar la felicidad? Yo diría que no. Tampoco. ¿El poder te garantiza la felicidad? Pues tampoco. Entonces, muchas veces tú te preocupas por procesos que tú no puedes controlar. ¿Cuánto yo hubiese dado que ganar el Licey anoche? Pero no depende de mí que gane el Licey. ¿Cuánto yo daría por volver hacia atrás, al pasado, y tener a mis padres vivos? No puedo hacerlo. Entonces, el pasado tú no puedes cambiarlo. Por vía de consecuencia, no depende de ti. No depende de ti que llueva.
No depende de ti, no depende de ti que el presidente de la República haga un buen o mal trabajo. Entonces, son procesos que tú no debes entrar en tu mente para presionarte, simple y llanamente no mostrar una indiferencia 100%, pero al menos dejar que las cosas ocurran. En el estoicismo hay dos elementos fundamentales. En griego, memento mori, un día morirás. De hecho, cuando esos grandes generales entraban a Roma, después de haber sido triunfadores en las Galias, en Germania, en cada una de esas tierras que fueron conquistadas, había un grupito de esos nobles que lo esperaban después del Arco del Triunfo para decirle a ese general, después que habían recibido todos esos honores, y decirle, memento mori, recuerda que morirá. O sea, no tome el éxito tan en serio. Disfrútalo, no hay ningún problema, porque el estoico no puede ser indiferente a lograr las metas, los objetivos, a ser un triunfador. No se trata de eso, pero que eso no te obnubile, que eso no sea exclusivamente la meta. Pero también hay otro concepto que en latín se llama amor fati, ama tu destino, cualquiera que sea. Muchas veces, caramba, una enfermedad terminal que va a acabar con mi vida, bueno, pero eso ni depende de ti y eso está ahí. Tú tienes que tratar de convivir con eso hasta que llegue el momento definitivo. Entonces, el estoicismo, ¿qué es lo que busca? Tener mejores ciudadanos, partiendo del hecho de que la virtud tiene que ser el mejor de los bienes o el único bien, y virtud y sabiduría es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que haber extraído ese concepto filosófico de los estoicos fue yo diría que una gran oportunidad, porque uno se siente muchísimo mejor. Ojalá que los partidos políticos pudieran estar asumiendo cada uno de los preceptos que se estiman aquí en esta filosofía, porque en definitiva puede ayudar bastante. Tú puedes ser feliz sin depender de los recursos materiales, sin un decreto, porque en definitiva el poder, combinado con el decreto, a una posición y así por el estilo, todo eso es pasajero. Entonces, absolutamente todo cambia, lo único seguro es el cambio. Entonces, muchas veces tú dejas de disfrutar del cariño que te da tu hijo, tu hija, del cariño que te da el guardián del edificio o que te da simple y llanamente un transeúnte, porque tu mente está concentrada en que solamente los recursos materiales te pueden ayudar, te pueden dar la felicidad. Aníbal, y en definitiva no es así. Aníbal, los cambios sociales o la evolución social es vinculante a todo. Nosotros nos retrotraemos 3 décadas atrás, cuando estaban en el ring de la política Joaquín Balaguer, profesor Bambós, el doctor Peña Gómez, que cada uno, Balaguer tal vez fue más afortunado en términos de conquistas o de victorias. En el fondo no sabemos lo que eso significó en su ser, en cada uno de ellos. Pero ellos enseñaron sacrificio, solidaridad, justicia, lealtad, valores, cada uno a su nivel. Vemos que el liderazgo que ha parido la República Dominicana a partir del año 2000, incluso hasta enseñan que tú tienes que estar en el poder sí o sí, y si no es conmigo te puedes ir con aquel. Yo perdí, mañana tú puedes negociar con el que esté en el poder, porque el éxito depende de que tú estés o en una posición, o en un cargo electivo, o en un decreto. Esa diferencia de liderazgo en un intervalo de tiempo, una transición tan corta, no amerita de algún estudio, de alguna explicación, porque lo que usted acaba de decir, yo no controlo, yo controlo aspirar, pero yo no controlo que el pueblo me elija. Y tenemos unos líderes aquí que entienden que si no son ellos los que mandan en el país se va a hundir, o va a caer un meteoro y nos va a hundir a todos.
como que yo encuentro muy corta esa transición para comparar esos dos tipos de liderazgo. Tienes mucha razón, Odalis. Sobre todo que yo siento que el liderazgo actual está lleno de muchas emociones. Entienden que los likes, los views, son la meta, son los objetivos, y en definitiva eso no lleva a nada bueno. No es que esté en contra de las redes sociales, todo lo contrario. Es importante para que sea un soporte de esa tranquilidad, ese equilibrio emocional que tú tienes a lo interno. Entonces, un buen partido político tiene que tener buenos representantes que en definitiva busquen el bien común, como decía Marco Aurelio. Lo que conviene a la colmena, conviene a la abeja. Ahora, lo que no conviene a la colmena, no conviene a la abeja. Entonces, en definitiva, ¿quién controla la agenda de las redes sociales? Yo no sé. Y si ustedes, que tienen más experiencia que yo, sientan aquí a muchos de los líderes contemporáneos y le preguntan, ¿quién controla las redes sociales? Me imagino que tampoco lo van a saber. Eso es una agenda que tú dices, bueno, en Davos pudiera ser, en Berlín, en cualquier otro país del mundo. Tú no sabes absolutamente. Ahora, el pueblo dominicano, basándonos ya aquí a lo que es nuestra tierra, pudiera estar esperando otras cosas. Pudiera estar esperando, por ejemplo, nosotros, y Tony sabe de qué voy a hablar ahora, en el municipio de Boichío, nosotros nos criamos con una sociedad que practicaba una filosofía que le llamaban el convite o la sociedad. ¿Qué implicaba eso? Que se reunían los agricultores, formaban un equipo multidisciplinario en el que por semana se iban dividiendo la preparación de los terrenos, iban en conjunto, iban unidos y en definitiva completaban todos los procesos hasta no solamente preparar el terreno, sembrarla, darle mantenimiento, sino también cosecharla sin ningún pago para ninguno de los involucrados. Al final, el año terminaba con números positivos. ¿Por qué? Porque existía esa mancomunidad, ese cooperativismo comunitario que le permitía a ellos, pues en definitiva, ser resilientes, ser competitivos y financieramente también tener mayor nivel de ganancia. Eso es así. Aníbal, perdóname que te interrumpa ahí porque él está hablando de los convites, así se llamaba eso, convites. Es decir que ahí, por ejemplo, hasta la comida la patrocinaba el equipo. Claro. Ahí nadie compraba nada, todo el mundo era una hermandad. Y eso está muy bien. Aníbal, yo quiero entrar en algunas frases que me han llamado la atención respecto al libro que tú has escrito con mucho esmero. Gracias. Y que hace referencia a uno de los padres de la patria. Y voy a tomar solamente 3 frases, a ver en qué te inspira, Aníbal, a hacerla. Decía Juan Pablo Duarte, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Mientras no escarmienten a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Traigo esto a colación porque me chocan con respecto a lo que estamos viviendo hoy, que tú lo expones aquí en tu libro. Entonces me gustaría saber tu opinión, Aníbal. Tenemos que primero remontarnos a lo que pasó Juan Pablo Duarte, quien es el que inspira esa revolución que permitió la independencia de la República Dominicana y la creación de la República, producto de esa experiencia que él pudo tener viajando a Nueva York, a Barcelona, a otros países de Europa. Y su padre, que es de origen español, pues tenía una muy buena posición económica en el país, tenía unos negocios importantes de ferretería y otros temas ligados a la parte naviera, pues justamente al lado
del río Sama. Entonces, en función de eso, ellos dedicaron prácticamente todo el patrimonio familiar hacia el soporte económico y hasta filosófico de la Trinitaria y otras organizaciones que fueron creando para ir concientizando a una juventud que en definitiva tenía, esa inspiración, pero no tenía la dirección correcta. Entonces Juan Pablo Duarte se ocupa de todo eso y en definitiva a través de la Trinitaria pues entonces pasa lo que pasa. Sin embargo, Juan Pablo Duarte no aspiró a ser presidente de la República. Más aún, Pedro Santana, en coordinación con Tomás Bobadilla, pues lo expulsan del país, lo destierran hacia Venezuela. Óigase, qué situación, qué dolor tan grande junto a la familia, tener que marcharse de la patria que tú acabas de construir y de liberar. Tus propios compañeros de armas son los que en definitiva te dan esa estocada mortal. Entonces, Juan Pablo Duarte, en medio de esa situación, escribe tantas cosas bonitas, sentimentales, que lo identifican con lo que ha venido pasando, porque en definitiva, no obstante con estar desterrado del país, Pedro Santana no permanece estático, sino que anexa la República Dominicana a España. Entonces, Juan Pablo Duarte tiene que venir de nuevo a integrarse a los temas de la reconquista del país. Y bueno, ¿qué pasa? A través de Gregorio Luperón, teniendo como mano derecha, óigase bien, a Ulises Cerón, Lili, óigase qué situación de la vida. Entonces, y entre otros grandes restauradores que en definitiva pudieron darle a la República Dominicana la libertad, el nombre, la categoría de nación que había tenido y que se había mancillado. Entonces, para mí Juan Pablo Duarte describía lo que estaba pasando en ese momento, pero además nos sirve a nosotros también hoy en día de ejemplo y yo diría que hasta de marco de acción. ¿Por qué? Porque hoy es más los dominicanos. Aníbal, el próximo viernes 31 de enero, ¿qué vamos a tener en Unicaribe? ¿A qué debe ir el invitado? ¿Quiénes estamos invitados? ¿Qué núcleo de la sociedad para la puesta en circulación de este material que yo aspiro que será algo histórico y que va a generar impactos muy positivos en la vida social y política de cada dominicano? Muchas gracias, Odalis. Invitados está usted, a Joan, a Antonio y todo el pueblo dominicano. A mí me ha causado un poquito de sorpresa, porque por ejemplo, una persona como Pelegrín Castillo, que yo no había tenido el honor de tener tanta conversación con él me decía, óyeme, me provoca el tema, me identifico con el tema. ¿Por qué? Porque mi libro de cabecera de mi niñez se llama Cartas al Exilio. Entonces, de Séneca precisamente. Entonces, me dice Víctor Céspedes, ex procurador general de la República, yo soy de la escuela de Marco Aurelio. O sea, gente que me llamaron, que conversaron conmigo al respecto y me dicen, mira, el tema quisiera que la República Dominicana lo asumiera como una manera de mirar hacia atrás, hacia nuestros orígenes, que es necesario para tener una mejor sociedad, porque en definitiva, ¿qué es lo que buscamos con esto? Y es una deuda que yo tenía conmigo mismo, con mis hijos, con la sociedad, con mi familia, de aportar algo. Y a uno le preocupa lo que está pasando. La educación en el país es como es, anda como anda, aunque se hagan muchos esfuerzos, yo creo que pudiera ser muchísimo mejor. Y no es porque ningún ministro de educación pueda hacer lo que hace falta por sí solo, ni ningún gobierno tampoco. Es un compromiso de todos los dominicanos y todas. ¿Por qué? Gracias. Porque en definitiva la sociedad no anda bien. Ahora mismo volvemos a las redes sociales, tenemos muchos influencers que en definitiva dan lo que tienen.
Nadie puede dar lo que no tiene en su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué buscamos con Confesiones de un político estoico? Justamente dar respuesta a una preocupación que es de mucha gente. Yo diría que de la mayoría de la población dominicana. Y en este libro podemos encontrar muchas recomendaciones que pueden ayudar a ser mejor político, mejor ciudadano. Yo aprovecho para plantear ahí mi experiencia en la vida política de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque yo creo que, como muchos dominicanos y dominicanas, pues en definitiva hemos tenido que atravesar momentos de mucha dificultad. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas están siendo asaltadas. Porque no creen en la virtud, no creen en la sabiduría, no creen en la templanza, no creen en el coraje. Pero si nadie se lo enseña. Eso es un problema. Es el tema con el que introduje. El liderazgo es muy diferente. Aníbal, muchísimas gracias. El tiempo en televisión, ustedes saben que es bastante corto. Pero por lo menos que haga el mensaje o darle el llamado a la gente que va a invitar para el 31. Muchas gracias. Pues aprovecho para invitar a todo el pueblo dominicano a que nos acompañe este viernes 31 de enero de este año 2025 a las 5:30 de la tarde en la Universidad del Caribe, en el 4º piso, para poner en circulación nuestro libro Confesiones de un político estoico. Es, en definitiva, una gran oportunidad para agregar valor a todo lo que se está haciendo en esta sociedad. Muchas gracias. Ahí Gracias. estaremos, Aníbal, apoyándote. Muchas gracias. A ustedes, en brevísimos instantes volvemos con más En Línea. En línea, invitado especial.